Hemos preparado este programa para ustedes, chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún amigo, algún primo, algún familiar que esté viviendo contigo, vamos, invítalo a participar. Pero eso sí, recuerda siempre lavarte las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar. ¿Ya estamos todos juntos? Perfecto. ¿Sabes qué conoceremos hoy? Bueno, hoy aprenderemos a descubrir el tema y la idea principal en textos escritos a partir de hacer inferencias. Antes de iniciar, quiero contarte que necesitaremos algunos materiales como hojas de papel, lápiz o lapicero y revistas y periódicos variados. ¿Ya tienes los materiales? Perfecto. Ahora quisiera contarles algo. Cuando hablamos de hacer inferencias, pueden surgirnos muchas preguntas y podemos tener un gran signo de interrogation en nuestra cabeza. Pero en realidad, todos nosotros estamos constantemente haciendo inferencias y las usamos todo el tiempo. ¿Te ha pasado que cuando hablamos con nuestras amigas o nuestros amigos sobre algún hecho inesperado o sorprendente, que no sabemos qué es lo que pasó, empezamos a buscar pequeñas pistas para llegar a una conclusión? En ese momento no le prestamos atención. Sin embargo, al ocurrir este hecho inexplicable e inesperado, empezamos a conversar y repasar minuto a minuto algo que pueda darnos indicios de lo que estaba por venir. Haz un poco de memoria y trae a tu mente alguno de estos hechos donde pusiste en juego tu intuición, tus propias ideas y a partir de experiencias similares llegaste a una conclusión. Pues bien, el día de hoy aprenderemos que realizamos inferencias por inducción a partir de nuestras experiencias personales y también podemos realizar inferencias por deducción a partir de una teoría. Entonces, con estas hipótesis o certezas, identificaremos la idea principal implícita o explícita de un texto. Después de la pausa veremos un video donde Vanessa y Marco nos presentarán información interesante sobre las inferencias e ideas principales. Ya volvemos, no te vayas. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta y conozcamos ahora a Vanessa y Marco y los que nos cuentan sobre las inferencias. ¿En serio? ¡Qué genial! Bien, muchas gracias. Ok, hasta luego. Marco, ¿qué pasa? ¿Por qué tan feliz? La. ¿Ingresaste al Conservatorio Nacional de Música? Sí, vale, chócala por eso. Por cierto, qué buena inferencia la tuya. ¿Inferencia? ¿Qué es eso? Vane, una inferencia es cuando sacas una conclusión con toda la información que tienes. Es como una intuición o ideas personales. Marco, qué interesante todo este tema. Me gustaría saber más. A mí también, así que vamos a ver un video sobre las inferencias. No creas que todo el contenido de un texto está 100% explícito o a nuestro alcance. Nada que ver. Y por si fuera poco, muchas veces este contenido viene con adivinanzas o acertijos incluidos. Pero tampoco es para llorar o tirar tu libro por la ventana. Porque para casos así, en los que necesitamos encontrar más información a partir de lo que ya está presente en un texto, tenemos a la famosa inferencia. ¿Y qué encontramos en internet sobre el tema? Según Google, la inferencia es una herramienta que nos ayudará a recuperar o reconocer información que está por ahí, rebuscadita o escondida. Es decir, información implícita. Pero eso no es todo. La inferencia necesita de lo siguiente. Apunta datos relacionados al tema, intuición, tus ideas personales, etc. Pero aún hay mucho más por conocer sobre este tema. Comencemos hablando de que existen dos formas de realizar nuestra inferencia: por inducción y por deducción. Ambas son muy complejas. Por eso es que en este episodio desarrollaremos la inferencia por inducción. Tal vez no lo sepas, pero todos somos unos tromes en la inferencia por inducción, pues está presente en nuestra vida cotidiana. Sí, aunque no lo creas, la aplicamos cada vez que razonamos a partir de una experiencia previa. Imagina que cuando realizamos una inferencia inductiva, partimos de una experiencia o mensaje particular a otro de mayor magnitud o general, pero no te emociones y generalices a partir de un solo dato o experiencia. Recuerda que siempre es bueno investigar. Para comprender esto aún mejor, presta mucha atención a los siguientes ejemplos. Un profesor observa que un alumno que entrena fútbol no entrega casi nunca sus tareas. Luego, nota que dos alumnos más que nunca cumplen con ellas entrenan en el equipo de fútbol del colegio.
Finalmente, un alumno entra a este equipo y casi de inmediato deja de cumplir con sus tareas. ¿Qué es lo que el profesor infiere? Todos los alumnos que entrenan fútbol tienen dificultades para cumplir con sus tareas. Terminemos con este último ejemplo. Marta es profesora y observa que uno de sus alumnos tiene problemas de conducta. Averigua que sus padres son separados. Luego empieza a investigar cuáles de sus alumnos son hijos de padres separados y descubre que hay 2 casos más en el salón y que esos 2 niños también tienen problemas de conducta. De todo ello, infiere por inducción que todo hijo de padres separados tendrá necesariamente problemas de conducta en el colegio. Podemos decir entonces que la inducción es una especie de generalización. Chicos, la pregunta sobre el tema de razonamiento verbal es: ¿cuántos tipos de inferencia existen? A, 5, B, 4, C, 2. Ay, qué fácil, chicos. Yo acá tengo la respuesta. Miren, se las voy a... Oye, no te pases. ¿Cómo que la respuesta, Vanessa? Marco, ¿por qué? No, pues, ¿cómo los vas a ayudar? Profesor, por favor, díganos cuál es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta es C, 2. Los 2 tipos de inferencia son por inducción y por deducción. Marco, ¿qué pasó? Estás súper triste, ¿verdad? Sí, Vane, ¿cómo te diste cuenta? Lo que pasa es que me di cuenta por tu forma de caminar, tu cabeza agacha y tus ojos no irradian felicidad. Algo te pasa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que mi perrita estaba un poco enferma, entonces eso me tiene así. Ay, no te preocupes, Marco. Luego la llevamos al veterinario, yo conozco uno muy bueno y todo va a estar bien. Gracias, Vane, por eso eres una de mis mejores amigas, porque siempre te das cuenta de lo que me pasa. Sí, y aunque no me dijiste nada directamente, lo deduje por la forma en la que estabas. Y esto tiene mucho que ver con la idea principal implícita, que es nuestro tema el día de hoy. Bueno, pues ahora estoy un poco más tranquilo. ¿Y qué te parece si vamos a ver el siguiente video? ¡Vamos a verlo! ¿Sabes qué es una idea principal implícita? ¿No? Tranquilo, yo tengo la respuesta. La idea principal implícita es aquella que no está directamente expresada en el texto ni en lo que decimos. Es decir, está ahí dando vueltas aunque no la veamos. Es por eso que necesitamos inferirla. A ver, imagina que María llega del colegio a casa muy pensativa y apenas saluda a su madre. Se sienta en la mesa, come pero no habla. Entonces su madre asombrada le pregunta: ¿qué pasa, María? A lo que ella responde: nada malo, y sigue comiendo muy callada. Minutos después, Cristina, su madre, llega a la conclusión de que María se encuentra muy preocupada. Esta conclusión es el resultado de un proceso de inferencia, y como te habrás dado cuenta, se trata de la idea principal de nuestra historia. Solo que nunca fue muy obvia. Por lo tanto, es una idea principal implícita o sobreentendida. Por lo general, nuestra idea principal implícita puede y debe ser expresada en tan solo una sola oración, por más escondida que esté. De esta forma, las demás ideas de nuestro mensaje tendrán sentido. En el ejemplo anterior, la misión de encontrar nuestra idea principal no estuvo tan difícil. Solo tuvimos que utilizar nuestra intuición o experiencia, pero no siempre es así. ¿Qué ocurre en el caso de un texto científico, histórico o noticioso? En casos como este, necesitaremos leer cada párrafo, resumir, releer o buscar palabras claves. Estas últimas serán las piezas de nuestro rompecabezas, que al armarse formarán esa nueva oración, que no es otra cosa que la idea principal implícita. Eso dependerá de la información explicada en cada texto, pues no existe una fórmula exacta. Para que lo entiendas mejor, vamos con otro ejemplo. La minería en el Perú
una de las principales actividades productivas del país, mantiene un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos años. Igualmente, el sector construcción genera una oferta laboral cada vez más amplia. Además, la agricultura, cuya tasa de crecimiento es mayor año a año, alcanza récords de cultivos destinados a la exportación y se ha convertido en una importante fuente de divisas para nuestro país. Bueno, en este párrafo, la oración principal no aparece a simple vista. Es decir, no está de manera explícita. Así que debemos descubrir cuál es la idea principal. El primer paso será leer e identificar los conceptos presentes en cada párrafo. Si el texto presenta un grupo de oraciones relacionadas por un tema en común, podemos proseguir. Ahora buscaremos las palabras clave. En este caso son minería, construcción y agricultura. ¿Y a qué grupo pertenecen estas tres ideas? Al grupo de las actividades productivas importantes. Entonces, la idea principal será: las principales actividades productivas del Perú son la minería, la construcción y la agricultura. ¿Ya ves? Facilito, ¿verdad? Chicos, les traigo la siguiente interrogante. ¿Cuándo se da una idea principal implícita? A. Cuando la idea principal no aparece en el texto. B. Cuando la idea principal no aparece al inicio del párrafo. C. Cuando la idea principal no aparece al final del párrafo. Qué sencillo, profe. ¿Quién no sabe que la idea principal se da cuando... profe, no me mira así. Pues no, ya, mejor no digo nada. Tú, habla tú. Yo tampoco digo nada. La alternativa correcta es A, puesto que la idea principal implícita se da cuando la idea principal no implícita no aparece en texto. Por eso es necesaria inferirla. Antes de comenzar de lleno con los ejercicios, te refrescamos un poco la memoria. Los seres humanos somos capaces, entre muchas cosas, de inferir todo lo que existe a nuestro alrededor. Estas inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Ahora te lo vamos a explicar de una forma recontra chévere para que lo entiendas facilito y rápido. Porque ya sabes, hoy debemos ejercitar la mente. 1, 2. La inferencia inductiva está presente en nuestra vida cotidiana cuando razonamos a partir de alguna experiencia y va de lo particular a lo general. Mientras que la inferencia deductiva se encuentra presente cuando hacemos conclusiones a partir de teorías y va de lo general a lo particular. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. La idea principal implícita está compuesta por ideas principales e ideas secundarias. Pero existen dos clases de ideas principales, las explícitas y las implícitas. La idea principal explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo. Pero, ¿qué pasa con la idea principal implícita? Se necesita deducirla debido a que, como toda idea principal implícita, se encuentra entre líneas. De esta manera, el lector podrá interpretar lo que el autor quiere decir. Muy bien, ahora que hemos hecho un repaso, ya está súper listo para comenzar con algunos ejercicios. Comencemos con la inferencia por inducción. Primer ejercicio. Brasil, Uruguay y México devaluaron su moneda y sus exportaciones aumentaron. Argentina devaluó su moneda. ¿Cuál es nuestra inferencia inductiva? Facilito. Que el país de Argentina también aumentará sus exportaciones. Vale decir que de casos particulares se infiere una ley general y es probable que se cumpla. Pero, ¿podemos estar seguros? A decir verdad,
No tanto. Solo se trata de una probabilidad. Sin embargo, esto no pasa con la inferencia por deducción. Con esta inferencia sí estamos recontra seguros de nuestros resultados. Voy a resaltar que en la inferencia por inducción se parte de las observaciones de casos particulares y se proponen principios de carácter general. Mientras que en la inferencia por deducción se parte de observaciones generales y se llega a conclusiones sobre un caso muy particular. Vamos por un ejemplo de inferencia por deducción. Todos los guionistas del canal USMPTV son fanáticos de Queen. Lisette Ramos es guionista del canal USMPTV. Por lo tanto, nuestra conclusión es que Lisette Ramos es fanática de Queen. Ahora pasemos a desarrollar la idea principal implícita. Ya sabes que tienes que deducir entre líneas. Es decir, pensar un poquito más. Inferir. Así que presta mucha atención al siguiente texto. Pese a ser el quinto país más grande de América Latina, Colombia es el tercero en población y el segundo en biodiversidad. Además, más mujeres trabajan fuera del hogar que en el resto de América Latina. Es el segundo productor de café y de flores cultivadas. Durante la mayor parte del siglo pasado, Colombia era un raro modelo de estabilidad y éxito económico en Latinoamérica. Entre 1945 y 1995, su economía creció a un promedio anual cercano a 5%. Entre los hombres de negocios extranjeros, Colombia llegó a ser conocida como el secreto mejor guardado de América Latina. Después de haber analizado atentamente el texto, ya no puedes decir cuál es la idea principal implícita. Fácil, ¿verdad? Bueno, es la siguiente. Colombia es un país de múltiples cualidades muy positivas. ¡Wow! Ya ejercitamos bastante nuestra mente con las inferencias y al igual que con los anteriores videos, necesitamos cerrar la idea con una pregunta, así que atentos. Espero que les vaya bien. La inferencia por deducción parte de A. Información general. B. Datos particulares. C. Información específica. Estoy segura que la respuesta correcta es la alternativa B. Si tú estás segura que es la B, yo estoy muy seguro de que es la opción A. ¿Y ustedes ya tienen la respuesta en casa? Por acá nos dicen que es la C, pero creo que nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo, Marco. Entonces escuchamos al profe. La respuesta correcta es la alternativa A. La inferencia por deducción parte de información general para después llegar a una conclusión en particular. Qué interesante, ¿no? Después de la pausa conversaremos más sobre las inferencias. Ya volvemos. Ya volvimos. ¿Qué les pareció el video? ¿Se acuerdan que al inicio, cuando escuchábamos la palabra inferencia, era como un ¡ja! Bueno, las inferencias las utilizas todos los días, cuando conversas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Pero hacer inferencias también es importante cuando leemos un texto, porque a partir de las inferencias podemos reconocer el tema y las ideas principales. En realidad, siempre supiste que era una inferencia, solo que hoy hemos visto que hay tipos de inferencia. Aprendiste a relacionar el concepto y ahora vamos a usarlo para poder identificar los temas e ideas principales en los textos que leamos. Perfecto, ahora ustedes. Ahora que estamos en casa, hay que organizarnos y darnos un tiempo para leer y realizar actividades. Busca primero un lugar en tu casa que será tu espacio de trabajo, el espacio que tú desees. Tenga a la mano un cuaderno, hojas de papel y lapiceros. Muy bien, ahora antes de comenzar, ponte de pie, relájate, cierra los ojos, intenta conectarte con tu respiración, respira profundamente, exhala despacio y ya estamos listos. Estos son nuestros retos. Número 1. Busca en casa periódicos o revistas pasados o actuales. Punto número 2. Selecciona los textos. Trata de identificar en cada párrafo las ideas más relevantes
las subrayas y después de terminar de leer, haz inferencias y responde estas preguntas. Pregúntate, ¿de qué trata el texto? Ese sería el tema. Ahora pregúntate, ¿qué se dice de esto? Bueno, esas serían las ideas principales. Recuerda que para responder estas preguntas debes hacer, ¿qué? Inferencias. Número 3. Reconoce y escribe qué tipo de inferencia hiciste. Número 4. Guarda tu trabajo en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tu aprendizaje. Y punto número 5. Este texto lo puedes acompañar de un dibujo. Pega, pinta, recorta, decora a tu gusto. La idea es divertirse. Así que anima a tu familia a participar de este reto. Recuerda siempre que no estás solo, que si necesitas hablar, hazlo con un adulto de confianza. Nos vemos mañana en otra edición de Aprende en Casa. Hola amigos y amigas de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y bienvenidos a Aprende en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde compartiremos momentos llenos de aprendizaje y entretenimiento. Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que ya comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún hermano o primo familiar que viva contigo, pues invítalo también para que se divierta con nosotros. Eso sí, recuerda siempre lavarte bien las manos y todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. ¿Ya estamos todos juntos? ¿Listos? ¿Preparados? Perfecto. ¿Saben qué conoceremos el día de hoy? Pues yo le voy a contar. Hoy aprenderemos a elaborar textos expositivos, específicamente dípticos o trípticos. Eso sí, pero antes quiero decirte algo. En este programa todos nos ponemos en acción, así que lo que necesitamos de todas maneras lo vas a encontrar en tu casa. Así que vamos, manos a la obra, a buscarlos. Vamos a necesitar hojas de papel, lápiz o lapicero, periódicos o revistas. ¿Ya cuentas con todos los materiales? ¡Bravazo! Ahora quisiera hacerte algunas preguntas. En estas últimas semanas que hemos estado todos y todas en nuestras casas pendientes de la información acerca del coronavirus, nos hemos preocupado por obtener información verídica que nos sirva para saber varias cosas, entre ellas, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo va el Perú en su lucha contra el contagio? ¿Cómo van otros países? ¿Y qué es lo que nos indican las autoridades sobre ello? Como puedes ver, son muchas preguntas, pero para responderlas por escrito requiere de un tipo de texto en particular, que es el texto expositivo. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Pero inclusive dentro de los textos expositivos hay diferentes formas de presentarlos. En esta sesión vamos a aprender sobre los textos folleto, que son una de las maneras en la que se puede elaborar un texto expositivo. Además, es importante que cuando empecemos la escritura de un texto tengamos claridad acerca de cuál es el propósito, la audiencia de este y el modo en que lo haremos. Por eso también aprenderemos acerca de ello. Así que no se vayan, ya volvemos. Hoy revisaremos la información que nos ayudará a trabajar la escritura de textos expositivos. En específico, textos expositivos de tipo folletos en formatos de dípticos y trípticos. Hoy veremos cómo se definen los textos expositivos, cuáles son sus características, qué partes tienen, cuáles son los tipos, así como los recursos que usan. También veremos ejemplos de textos expositivos discontinuos, como los trípticos y dípticos. Revisaremos cómo al escribir debemos tener en cuenta la adecuación del texto y cómo esto tiene que ver con pensar en cuál es la intención que tenemos al escribirlo. En función de ello, cuáles son las decisiones que debemos tomar como escritores. Aprenderemos también cómo es el proceso de escritura del texto, teniendo en cuenta la planificación, la escritura de la primera versión, la revisión y corrección, hasta llegar a la publicación y divulgación. Comencemos entonces. ¿Qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar, explicar e informar acerca de un tema o asunto. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan por presentar y explicar un tema, de manera que el lector los comprenda con objetividad. Los textos expositivos
brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos del lenguaje, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje que dicen las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Los textos expositivos tienen 3 partes: la introducción, el desarrollo y el cierre o conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo es la exposición del tema, que puede organizarse en párrafos, capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. El cierre o conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado, que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Existen 2 tipos de textos expositivos: los divulgativos y los especializados. Los textos expositivos divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los textos expositivos especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Qué recursos se emplean en los textos expositivos? Emplean diversos recursos, como las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, los gráficos e imágenes. Las definiciones son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre 2 ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes son recursos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de textos expositivos. Revisaremos los más comunes. Descripciones farmacológicas, es decir, los encartes que vienen dentro de las cajas de las medicinas y que informan a las personas de qué está compuesto el medicamento, cuál es su uso, etc. Los textos científicos. De igual manera, estos brindan información objetiva, por lo que son expositivos. Los folletos informativos, que son los que tú elaborarás. Estos brindan información combinando imágenes y textos. Bien, ya sabemos entonces qué es y cómo es un texto expositivo. Ahora hablaremos sobre los dípticos y trípticos, ya que el propósito de esta sesión es elaborar un díptico o tríptico expositivo. ¿Qué es un díptico? Un díptico es un tipo de folleto que se dobla con un único pliegue, quedando dividido en 2 partes. Puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. Se utiliza mucho en el campo de la publicidad, del mismo modo que se usa para exponer información. Este es un ejemplo de díptico. Como podemos ver, es una hoja a la que se ha hecho un doblez y contiene textos y gráficos por todos los lados. ¿Qué es un tríptico? Un tríptico es un tipo de folleto que se dobla 2 veces, lo que da lugar a que tenga 3 partes. Al igual que el díptico, el tríptico puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores, y utilizarse en el campo de la publicidad para exponer información. Este es un ejemplo de tríptico. Ahora nos toca referirnos a la adecuación del texto. ¿Qué es la adecuación del texto? Es el proceso por medio del cual la escritora o escritor de un texto analiza los elementos requeridos para que éste sea adecuado para el propósito u objetivo planeado y toma decisiones a partir de ellos. De esa manera, el texto responde a las características de la situación comunicativa, es decir, se adapta a sus posibles lectores y a las situaciones en las que se da la comunicación. ¿Por qué es importante adecuar los textos que escribimos? Es importante porque no es lo mismo escribir una receta para que un grupo de niñas y niños de 5 años preparen limonada, que escribir una carta dirigida al alcalde solicitando la refacción de una pista. Los 2 textos tienen propósitos distintos y públicos diferentes, por lo que quien los escribe debe adecuar el texto a esas características. Para adecuar un texto debemos tomar en consideración 2 elementos principales:
la necesidad a la que responde el texto y las decisiones que tomamos como escritores. Pero vamos a explicarlo mucho mejor con un ejemplo, que es el siguiente caso. Mi abuelita, que vive en otra ciudad, me ha pedido que le escriba las instrucciones para aprender a utilizar las redes sociales. Ella tiene 60 años y sabe muy poco sobre tecnología, pero es muy buena y cariñosa y yo la quiero complacer. ¿Cuál es la motivación para que yo escriba el texto? Es que mi abuela me ha pedido que le prepare las instrucciones para usar las redes sociales. Esa es la necesidad que voy a cubrir con el texto que elaboraré. ¿Qué decisiones debo tomar? El tipo de texto que escribiré. En este caso, dado que debo dar instrucciones, el texto será un instructivo. Otra decisión es qué clase de lenguaje utilizaré. Tengo que tomar en cuenta que mi abuelita tiene 60 años y no sabe casi nada de tecnología, por lo que mi lenguaje debe ser muy claro, como para principiantes. Además, deberá incluir gráficos e ilustraciones. Entonces, ya vimos por qué es útil prestar atención a la adecuación del texto a la situación comunicativa. Regresamos aquí a Aprendo en Casa y quiero mostrarles un video más para que sigamos aprendiendo más sobre el tema. La escritura de un texto es un proceso complejo que requiere que pongamos todo nuestro esfuerzo y atención. Como todo proceso, la escritura tiene partes. Comenzaremos con la primera, la planificación. Esta fase es muy importante. Es la fase en la que plasmamos las ideas que tenemos para el texto de manera gruesa. Es decir, en esta fase está permitido colocar ideas buenas e ideas no tan buenas. Ahora tú vas a escribir un díptico o tríptico, cuyo propósito es informar sobre el COVID-19 y los medios de prevención contra este. Entonces, en la planificación debes considerar la adecuación del texto a la situación comunicativa. Esto significa que vas a elegir a un público objetivo. Puede ser los miembros de tu familia, aquellos que te acompañan en casa. Recuerda que sea cual sea el público, debes conocerlo bien. Además, tienes que pensar en si harás un díptico o tríptico, ello dependerá de la cantidad de información que incluyas. En tu planificación registrarás la posible información que quieres comunicar. En este caso, la temática es sobre el COVID-19. Entonces, es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que te parezcan interesantes y útiles. Tu planificación tendrá tu plan para tu folleto, sus partes, colores, tipo y tamaño de letra, la información que tendrá, etc. El siguiente paso es la escritura de la primera versión o borrador. En esta fase, teniendo ya un plan, puedes escribirlo. Puedes hacerlo en papel bond o cualquier otro tipo de papel. También puedes hacerlo en computadora, utilizando algún programa disponible para ello. En esta fase, es importante plasmar todo aquello que elegimos en la planificación. La primera versión es una etapa de la escritura que es tuya. No tiene que estar bien o mal, porque es tuya y debe ser útil para ti. Eso significa que debes sacarle el máximo provecho. La primera versión puede tener errores. Lo importante en esta fase es que des paso a tu creatividad. Acabada la primera versión, tienes que analizarla y decidir qué se queda, qué se cambia y qué se va. Quizá necesites hacer más de una primera versión. Eso depende de ti y de tu proceso de escritura. Luego de que has terminado con la primera versión, estás lista o listo para la textualización, que es la parte de la escritura en la que pasas el texto a una versión final. Para ello, es necesario que estés satisfecha o satisfecho con lo que has escrito. La textualización es la fase en la que corriges tu texto. Ortografía, gramática, contenido, tamaño y color de la letra y ubicación de los gráficos en el espacio. Recuerda que harás un díptico o tríptico. Por supuesto que siempre vas a poder cambiar algo si hace falta. La textualización debes hacerla en el soporte final. Es decir, si es un díptico o tríptico en físico, ese soporte será el papel que has decidido en el tamaño adecuado. Si el soporte es virtual, de igual modo, tienes que elegirlo. Una vez terminada la textualización, es momento de la corrección, que consiste en revisar tu texto muy minuciosamente, con el objetivo de verificar que todo esté bien. Revisarás de nuevo la información que estás incluyendo, los gráficos e imágenes, el tipo,
el tamaño y color de la letra, la ortografía y gramática. Este es el momento de asegurarte de que el texto realmente se adecue a la situación comunicativa. Si encuentras la posibilidad de mejorarlo, debes hacerlo. Publicación y divulgación. Excelente, ya terminaste tu trabajo y es momento de sentirte orgullosa y orgulloso y publicarlo. Eso no implica que necesitas un editorial, sino que puedes darlo a conocer a tu público, es decir, a los miembros de tu familia en tu casa. Eso es todo, es momento de escribir. ¿Qué tal? Como hemos podido ver, es muy importante saber cuál es el propósito que tenemos al escribir un texto, ya que determina las elecciones que haremos, por ejemplo, el tipo de lenguaje que usaré o el tipo de texto que escribiré. Del mismo modo lo es la audiencia que ésta tendrá, porque no es lo mismo, por ejemplo, escribir un texto para nuestros compañeros o compañeras que tienen nuestra edad que hacerlo para niños o niñas de tercer grado de primaria o para nuestra familia. Igualmente, el modo en el que elaboraremos el texto es una decisión que depende de lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir. Además, sabemos que un texto expositivo es aquel que presenta información como contenidos, datos, hechos que provienen de alguna fuente. Son textos muy usados y comunes, por ejemplo, una noticia, un informe científico, un texto escolar. También hemos visto los folletos, que son textos que contienen información de manera discontinua. Es decir, combinan imágenes y texto. Es importante recordar que el texto y las imágenes deben complementarse. De igual manera, en este tipo de texto es relevante el tamaño y el tipo de letra que usas, así como la combinación de colores que elijas. Esos pueden ser de 2 partes, es decir, dípticos, o de 3 partes, es decir, trípticos. En estas partes la información se organiza de acuerdo a su importancia, como ya hemos visto en el video. Ahora te invitamos a que pongas en juego todo lo que has aprendido con los 3 videos que has visto. Que elabores un díptico o un tríptico expositivo, en las cuales presentes información acerca de qué es, qué efectos tiene en la salud de las personas y cómo prevenir el contagio del coronavirus. Ese será el propósito de tu texto. Tú elegirás a tu audiencia. Por ejemplo, pueden ser tus familiares o tus amigos. Es muy importante que antes de la elaboración de tu díptico o tríptico es necesario que investigues a fondo sobre el tema. Recuerda utilizar fuentes confiables y citarlas adecuadamente. Y recuerda que este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tus aprendizajes. Si tienes alguna duda, tranquilo, no te preocupes. Puedes revisar las anotaciones que hiciste sobre las ideas más importantes de los videos. Lo importante es que te diviertas investigando y elaborando tus propios textos expositivos. Ahora te recomiendo otras actividades para que también te diviertas en casa. Cuando hayas terminado tu texto expositivo, preséntalo a una audiencia, por ejemplo, a tu familia o también hazlo en tu casa. Si son tus amigos o tus amigas, puedes enviárselo por correo o por mensaje. Así ellos también lo leen y lo disfrutan. ¿Qué te parece? En casa busca textos expositivos y fíjate en cómo se presenta la información. ¿Qué extensión tienen? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? A partir de ello puedes inferir cuál es su propósito y su audiencia. Y sin más, nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Eso sí, recuerda, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás.